se ha dado una nueva reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, esta vez en Viena. Y es que en esa reunión de la OPEP no se llegó a un acuerdo para congelar la producción de petróleo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo no logró un acuerdo para poner límites a la producción de crudo como lo reclamaban varios países para intentar estabilizar los precios. Lo informó el enviado especial de Telesur a Viena, Austria. Vincent Montagut agregó que el presidente de la conferencia argumentó que las negociaciones van a continuar durante los próximos meses porque no hay acuerdo, no se llegó a un acuerdo. Esta reunión tan esperada de la OPEP, que iba a ser clave, se llevó a cabo el 2 de junio, pero en ella no se llegó a ningún acuerdo. Como en las últimas que se han llevado a cabo, no se ha dado acuerdo alguno. Y es que en el comunicado final de la reunión OPEP solo se destaca la necesidad de los miembros de trabajar juntos por un mercado estable para dar paso hacia las propuestas de Venezuela que se basan en un sistema de rangos de producción. La OPEP justifica que aunque aún falta alcanzar el margen de precio justo por barril, $65, este ha repuntado levemente en las últimas semanas, por lo que decidieron mantener el techo anual de producción en 30 millones de barriles. Al terminar la reunión en Viena, el precio del petróleo cayó con fuerza sobre la noticia. El punto de referencia de Estados Unidos bajó en 88 centavos hasta los $48,14 por barril, según reseñó el canal de noticias RT. Pero ¿por qué se dio esto? Es decir, se efectuó la reunión, no se llegó a un acuerdo. ¿Y por qué no se llegó a un acuerdo? Para ello es necesario remontarse a los inicios antes de la reunión. Antes de esa reunión, el petróleo había caído ese día 2 de junio de 2016 un 2% debido a las expectativas del mercado de que la OPEP rechazara la propuesta de disminución de producción. Es decir, ya antes de la reunión había expectativas, mucha desesperanza, muchos temores, muchas especulaciones y pronósticos pesimistas de los mercados, de los analistas, acerca de que podría la OPEP rechazar la propuesta de bajar la producción de petróleo. Y por esa incertidumbre, por esa situación de negatividad del mercado, por así decirlo, ya antes de la reunión el precio había caído 2% y cayó aún más después de la reunión porque no se llegó a un acuerdo y efectivamente los pronósticos eran ciertos. La OPEP rechazaba la propuesta de reducción de la producción por ahora. Así se dio. Y es que eso se da porque el mercado, al observar la situación de que podría aumentar la producción, los compradores tienden a cotizar más antes de que de alguna manera se llegue a un acuerdo para poder ganar más antes de perder más, ya que si baja el precio, entonces tienden de alguna manera a perder más los productores porque baja el precio, pero si sube el precio, entonces los mercados tienden también a cotizar más porque llega a aumentar la producción, puede ser mejor la calidad del petróleo y mayor la distribución. Por ello se da esa situación. Por ello, antes de la reunión, por la desesperanza que había, caía el precio del petróleo. El ministro de Petróleo del país suramericano de Venezuela, Eulogio del Pino, propuso el establecimiento de un sistema de rangos de producción de crudo que consiste en asignar a cada país un mínimo y un máximo de producción. Es decir, lo que propone Venezuela se basa en un sistema de bandas de producción por cuota, en la que cada país o a cada país, de acuerdo a su volumen de producción, se le asigne un pico mínimo y un pico máximo de producción. Puede pasar del pico máximo de producción, que su producción oscile entre ese nivel máximo y ese nivel mínimo, entre esas dos bandas, para que de esa manera se controle la producción y no se dé la situación que se dio en 2015, que produjo la caída abrupta de los precios del petróleo, en la que la sobreproducción y la sobreinyección de países como Arabia Saudita, Estados Unidos y luego Irán, de aproximadamente unos 3 millones de barriles de petróleo diario al mercado, hizo que se inundara de petróleo el mercado, que la sobreoferta y la sobreproducción generaran centralización de los mercados a los mejores productores, a los mayores productores, relegando y dejando de lado a los productores que estaban en recesión económica, que experimentaron recesión petrolera porque la calidad del petróleo producido por Arabia Saudita y Estados Unidos
era mejor y actualmente es mejor. Por ello, hay países en la OPEP que tienen una producción de petróleo de mejor calidad como Estados Unidos y Arabia Saudita, pero hay países que están en recesión petrolera y que son los débiles dentro de la OPEP a pesar de que sean productores y exportadores de petróleo. Y esos débiles son Venezuela, Ecuador, Libia, Nigeria y Argelia. Esos 5 países. Entonces se señala que algunos países dicen que este repunte en los precios de las últimas semanas se debe a causas coyunturales, es decir, a diversos factores que entran en juego para que se genere esa situación y ese resultado. Por lo tanto, en la reunión de Viena se ha tomado una mala decisión porque solo se aplaza el problema, es decir, el problema existe, pero se sigue postergando y si no se baja la producción, el problema se mantiene y la OPEP, al no llegar a una solución, hace que el problema persista y lo está alargando, porque al no encontrar una solución inmediata deja paso y plazo a que el problema siga extendiéndose, siga estando en el tiempo, siga manteniéndose y que sea peor con el paso del tiempo. En la cumbre, además, se eligió al nigeriano Mohamed Barkindo como el nuevo secretario general de la OPEP, quien se impuso a los candidatos de Venezuela e Indonesia. Pero ¿cuáles son los resultados de esta reunión de la OPEP? Como lo señala el portal de noticias Sputnik News, los precios del petróleo mundiales aceleraron este jueves su caída a raíz de los resultados del encuentro de la OPEP en Viena y revelan los datos de la sesión de la bolsa. Y es que a las 13:29 horas tiempo del este, el precio de los futuros de agosto del petróleo Brent estadounidense del Mar del Norte, el Brent, bajó un 1,25% hasta $49,11 el barril. Estaba en $50 el barril. El coste de los futuros de julio del WTI, el West Texas Intermediate, cayó un 1,6% hasta $48,19 el barril. Según se informó anteriormente, los países de la OPEP durante su reunión de este jueves 2 de junio, no acordaron cambiar la política en el ámbito de la producción de petróleo ni lograron fijar una nueva cuota para la extracción. Es decir, debe haber ciertas políticas de las cuales voy a discutir y a analizar en unos instantes. La OPEP necesita tiempo para evaluar el nivel de producción. Según mi experiencia, el sector petrolero siempre se enfrenta a situaciones cuando algunos países suministran al mercado y otros tienen problemas y reducen la producción. ¿Cómo puede interpretarse eso? Es lo que ha ocasionado la caída en los precios del petróleo. Si hay países en auge petrolero con un Producto Interno Bruto que permite suficiente capital para aumentar producción, como Arabia Saudita y Estados Unidos, que están en bonanza económica, aumentaron su producción, pero países que están en recesión económica, que no tienen la misma cantidad de capital para invertir en sus aparatos de producción petrolera, como Venezuela, como Libia, Ecuador, Argelia y Nigeria, empezaron a producir con lo que tenían, pero la sobreoferta generó que sus cestas petroleras cayeran y eso les generó contracción petrolera, agravando sus problemas que ya existían. Ahora necesitamos tiempo para tomar la decisión final y evaluar cuánto, es decir, los miembros de la OPEP, cuánto producimos, declaró este jueves el secretario general de la OPEP, Abdallah El Badri, en una rueda de prensa, el anterior al nigeriano. Al mismo tiempo indicó que ahora la producción petrolera se encuentra en un nivel razonable. Pero hay que hablar aquí de la cooperación con países no miembros. La OPEP instó a los países que no forman parte del cártel a unirse a las medidas para estabilizar el mercado. La conferencia enfatizó la coordinación entre los países miembros y los productores que no forman parte de la OPEP, países OPEP y no OPEP, para garantizar la estabilidad en el mercado mundial de petróleo, dice el comunicado final de la reunión. El documento agrega que la cooperación favorecería obtener beneficios para las naciones productoras de petróleo, garantizar suministros a los países consumidores y un rendimiento justo a los inversionistas de la industria. Hay que tener en cuenta que Gabón volverá a formar parte de la OPEP. Gabón será parte nuevamente de la OPEP a partir del 1 de julio de 2016. La decisión al respecto fue tomada durante la cumbre de la organización celebrada este jueves en la capital austríaca. Ahora, ¿qué implicaciones tiene? Si Gabón ingresa, empezaría como un productor de los que están actualmente en el grupo de los 5 débiles, que son Argelia, Nigeria, Libia, Ecuador y Venezuela. 3 africanos y 2 suramericanos. Ahora serían 4 africanos y 2 suramericanos, haciendo que de alguna manera, si Gabón ingresa y logra tener un repunte positivo o intermedio, pudiera beneficiar a sus aliados africanos y, por qué no, consensuar convenios con Ecuador y Venezuela, todo dependiendo de
que tan bien esté y se encuentra su producción. La próxima reunión de la OPEP se celebrará el 30 de noviembre de 2016, según informó el presidente de la conferencia, Mohamed Sadah. Este jueves, la OPEP celebraba en Viena su conferencia ministerial semestral después del fracaso de la reunión celebrada el pasado abril en Doha. Ya hubo una reunión en Doha, en Qatar. Allí no se llegó a ningún acuerdo. En esta reunión en Viena tampoco se llegó a un acuerdo. Hay que esperar a la reunión del 30 de noviembre para ver si podrá darse algún acuerdo. Y es que no se dan acuerdos porque Arabia Saudita no accede. Y es que en cada reunión que se da, el mercado espera que baje la producción. Por ello tiende a subir un poco, 0,5 o 1%, pero también tiende a caer luego porque aumenta la desesperanza y la negatividad de que se rechace la propuesta de bajar la producción de petróleo. Y así se mantiene, porque en cada reunión el mercado espera que baje la producción para que se equilibre la cesta OPEP. Pero Arabia Saudita no accede, y mientras Arabia Saudita, que controla la OPEP, no acceda a bajar la producción del petróleo, antes de cada reunión habrá caídas. Y después de ella habrá caídas más estrepitosas del precio, se mantendrá el problema, se agravará y se extenderá y se prolongará en el tiempo. Mientras Arabia Saudita no acceda, que tiene el monopolio controlado en la OPEP y es la élite que controla la OPEP junto con Estados Unidos, pero en demasía, Arabia Saudita, no habrá repunte en los precios del petróleo en la cesta OPEP y en la cesta específicamente venezolana. Cabe destacar que la producción de Venezuela cayó a 400.000 barriles por día desde marzo de 2015 hasta el mes de abril de 2016. Cayó en ese nivel tan estrepitoso. Actualmente el precio de la cesta petrolera venezolana se encuentra en $39,3 por barril, y el precio de la cesta OPEP, que estaba en $49, actualmente se encuentra en $44 tras esta caída de 2% antes de la OPEP por las expectativas de que ésta rechazara la propuesta, y ante esa situación en la que el mercado esperaba que bajara la producción para equilibrar la cesta OPEP, Arabia Saudita no accedió. No hubo consenso, no hubo acuerdo, no se bajó la producción y cayó más del 2% que ya había caído antes de que la reunión se llevara a cabo y se diera este problema. Pero hay problemas también o causas coyunturales que controlan el precio del petróleo, ya que el precio del petróleo tiende a ser muy volátil. El mercado del petróleo es muy volátil, es un flujo permanente de oferta y demanda. Si los que más ofertan producen más, tienden a centralizar los mercados, porque si producen más pueden aumentar la calidad de su oferta, la distribución de su oferta, y tienden a de alguna manera a equilibrar sus cestas petroleras, pero desequilibran el precio porque favorecen más a unos que a otros, y no hay producción conjunta, no hay producción equilibrada. Y si no hay producción equilibrada, no hay distribución equilibrada que pueda de alguna manera repuntar en el precio, porque no es lo mismo que dos países produzcan demasiado y los otros 5 restantes produzcan poco, a que los 5 primeros produzcan bastante y los 2 últimos también produzcan bastante. Sería una oferta mucho mayor. Por ello la cesta OPEP estaría más equilibrada, pero actualmente está en un nivel tan bajo por ese desequilibrio que ha llevado el precio OPEP de la cesta OPEP a $44 el barril. Por ello, entonces, ¿qué tan bueno sería bajar la producción y por qué se acuerda o se tiene previsto bajar la producción aunque así no se acuerde? Bajar la producción sería bueno para los países débiles de la OPEP como Venezuela, Ecuador, Libia, Argelia y Nigeria, y equilibraría el precio de la cesta OPEP posiblemente a $60 el barril y el precio de la cesta venezolana a unos $50 el barril, porque bajar la producción implicaría un aumento de precios, y aumentarían los precios porque cesaría la sobreoferta. Y si cesa la sobreoferta, los mercados tenderían a buscar y a cotizar en otros vendedores o a otros vendedores para compensar su demanda. Los mercados están deseosos, los consumidores están deseosos de petróleo y siempre buscan satisfacer su demanda. Pero si se da una situación, o actualmente hay una situación en la que solamente cotizan en demasía Arabia Saudita, Estados Unidos e Irán, tienden a buscar el petróleo en esos mercados, dejando de lado a los anteriores. Pero si se baja la producción y se acuerdan convenios de financiamiento para que estos países como Venezuela, Ecuador, Libia, Argelia y Nigeria, especialmente Venezuela y Ecuador, salgan de esa recesión petrolera, se equilibraría el precio OPEP, haciendo que haya mayor distribución, posiblemente de mayor calidad, con un precio más alto, pero que aún así le implicaría más petróleo y más satisfacción de demanda a los consumidores,
buscando cotizar en los vendedores que estaban relegados, que podrían estar mejor si se baja la producción, y por ello se equilibraría el precio, aumentaría el precio de la cesta venezolana porque tendría más cotizaciones. Pero lo importante para que esto sea una realidad y deje de ser una hipótesis o una simple propuesta es que en la próxima reunión, o antes de la reunión del 30 de noviembre, se acuerde una resolución de congelación de producción que se proponga, y que en la reunión del 30 de noviembre llegue a ser sometida a un proceso de votación que sea previamente solicitado por los países productores en recesión como Venezuela, Ecuador, Libia, Argelia y Nigeria, posteriormente Gabón, cuando llegue a incorporarse a partir del 1 de julio de 2016. Si se acuerda una resolución en la que se congele la producción o se baje de acuerdo a cómo se evalúe la situación y se somete a votación previamente solicitada por esos 5 países débiles dentro de la OPEP, entonces habría un aumento de precios, que cesaría la sobreoferta, haciendo que los mercados tiendan a cotizar en otros productores, en otros vendedores, se compensa la demanda, se equilibra el precio porque se equilibra también la producción, es decir, todos producen a un margen equilibrado con diferenciales mínimos y no tan amplios como actualmente, habrá mayor producción, mayor cotización, esto beneficiaría a la OPEP y obviamente favorecería a los países débiles dentro de la OPEP, y si se llega a someter a votación el proceso o la propuesta de Venezuela de un sistema de bandas, entonces sería también pertinente, ya que controlar la producción de cada miembro sería bueno desde el punto de vista de la oferta. Se mantendría una oferta controlada y no habría desequilibrios si se limita a un máximo y a un mínimo la producción de cada país. El detalle está en que Arabia Saudita, Estados Unidos e Irán, especialmente Arabia Saudita, quieran acceder y aceptar esa propuesta, que probablemente no lleguen a aceptar, porque Arabia Saudita es un país que siempre está en una búsqueda constante de autosuperación en su oferta petrolera, siempre quiere producir más para vender más, y quiere vender más para tener los fondos suficientes para destinarlos a su fondo de estabilización macroeconómica y su fondo de ahorro para en 2030 dejar de depender del petróleo por haber ahorrado el suficiente o la suficiente cantidad de capitales con esta bonanza petrolera que tiene actualmente para dejar de depender del petróleo en algún momento de su historia hasta 2030, pero siempre entendiendo y teniendo en mente la premisa de que para poder llegar a ese fondo con ahorros o un capital con fondo de estabilización macroeconómica altísimo, debe producir y vender mucho petróleo actualmente para dejar de depender de él, porque supo ahorrar bastante cuando tuvo esa bonanza. Por ello no quiere actualmente bajar producción, porque no quiere dejar de ahorrar para su futuro, cesando su producción actualmente y viendo que estaría controlada. Por ello no quiere que se controle, y por ese motivo Arabia Saudita no quiere acceder a bajar la producción, y es por ese motivo también precisamente que al no bajar la producción, porque Arabia Saudita no quiere acceder a ello, no se equilibra la cesta OPEP y tiende a haber negatividad de los mercados, y por ese motivo también cae el precio del barril de petróleo. Entonces he estado observando la opinión de diversos analistas acerca de que este repunte de los precios del petróleo es temporal, porque hay factores coyunturales que de alguna manera favorecen o hacen que el precio caiga. Por ejemplo, los incendios forestales en Canadá, en la provincia o en la ciudad de Alberta, en Canadá, y también situaciones en Nigeria, han hecho que al haber pérdidas de petróleo y de producción petrolera de países que no son parte de la OPEP como Canadá, pero que sí producen, entonces el mercado tiende de alguna manera a demandar menos porque hay menos, y hubo menos porque estos factores redujeron la producción, factores imprevistos como el incendio o los incendios forestales en Alberta, Canadá. Pero mientras no ocurran factores coyunturales de este tipo, el precio se mantendrá y volverá a repuntar, porque no habría alteración en el mismo, no habría alteración en la oferta ni en la distribución. Por ello es temporal, como lo han dicho diversos analistas. Pero la idea es que se mantenga ese nivel de los precios equilibrado y aumentado, con una política de reducción de la producción o congelación que pueda reequilibrar el precio, reequilibrar la oferta para satisfacer la demanda conjuntamente, y también las cotizaciones de todos los países de la OPEP. Y si se controla la producción, podría de alguna manera eso ser una realidad mucho más factible y probable en un mundo que está inundado de petróleo, que actualmente depende del petróleo, que ha hecho que las inversiones se centren en los capitales producidos por la canalización de recursos obtenidos a través de la venta del petróleo, y que
ha hecho que la renta petrolera y la bonanza petrolera mundial en países que actualmente se han visto favorecidos por ello, como Estados Unidos, Arabia Saudita e Irán, quieran o vean en el petróleo una posibilidad de ampliación de mercado altísima, aunque esa no sea la realidad de Venezuela. Eso es lo que debe acordarse en la próxima reunión de la OPEP: controlar la producción, congelarla o bajarla, y luego proponer un sistema de control con bandas de pico mínimo y máximo para mantener el precio y también mantener la producción. Así está la situación en el mercado petrolero en el mundo.